Tener fe en Dios y en Jesucristo es el cimiento de la vida cristiana y el requisito fundamental para entrar al cielo. Esta fe no es simplemente una creencia superficial o intelectual en la existencia de Dios o en la figura histórica de Jesucristo. Es una confianza profunda y activa en el poder, el amor, la misericordia y la soberanía de Dios, expresada a través de nuestra relación con su Hijo Jesucristo. La fe es, ante todo, una respuesta a la revelación de Dios en la historia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios ha revelado su carácter como un Dios justo, santo y amoroso que busca reconciliar a la humanidad consigo mismo. En Hebreos 11:6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo deja claro que la fe es esencial, no solo para agradar a Dios, sino para entrar en su presencia. Debemos creer que Él existe y que recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente. Pero, ¿qué implica realmente tener fe en Dios? Para responder a esta pregunta, es útil considerar la vida de Abraham, quien es conocido como el padre de la fe. En Génesis 12, Dios llama a Abraham a salir de su tierra y de su parentela hacia una tierra que Él le mostraría. Abraham no sabía dónde iba ni cómo sería su vida en ese nuevo lugar, pero confió en la promesa de Dios y obedeció. Esta es la esencia de la fe: confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente su plan. La fe no se trata de tener todas las respuestas o de ver el futuro con claridad. Al contrario, se trata de confiar en Dios incluso en medio de la incertidumbre, creyendo que sus caminos son mejores que los nuestros y que su plan es perfecto, aun cuando no lo comprendamos en el momento. Como dice Proverbios 3:5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La verdadera fe nos impulsa a entregar nuestras vidas, nuestros miedos y nuestras ansiedades a Dios, confiando en que Él tiene el control absoluto. Fe en Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. El aspecto central de la fe cristiana es la fe en Jesucristo. Jesús mismo nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otra vía hacia el cielo que no sea a través de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, y su sacrificio en la cruz es el medio por el cual somos reconciliados con Dios. Creer en Jesucristo implica mucho más que aceptar su existencia histórica o su papel como maestro moral. La fe en Jesús significa confiar en Él como nuestro Salvador personal, reconociendo que su muerte en la cruz pagó el precio por nuestros pecados. En Romanos 10:9-10, Pablo escribe que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la esencia del Evangelio. Somos justificados por nuestra fe en la obra redentora de Jesucristo. Tener fe en Cristo también significa reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. No solo lo aceptamos como nuestro Salvador, sino que también lo seguimos como nuestro Rey y Señor. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Mateo 4:24. Esto implica una entrega total a su voluntad y una vida vivida en obediencia a sus enseñanzas. La fe no es un evento único. Es un proceso continuo de crecimiento y transformación a medida que seguimos a Cristo día tras día. La fe y la gracia de Dios. Otro aspecto esencial de la fe es su conexión con la gracia de Dios. En Efesios 2:8-9, se nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje subraya que nuestra salvación no es algo que podemos ganar por nuestras propias obras o méritos, es un regalo de Dios, accesible solo a través de la fe. La fe es, por tanto, el canal a través del cual recibimos la gracia de Dios. No podemos hacer nada para merecer la salvación. Es un don gratuito que Dios nos ofrece en Jesucristo. Pero aunque la fe es un don de Dios, también requiere una respuesta activa de nuestra parte. Debemos recibir ese don con un corazón humilde y agradecido, reconociendo que dependemos completamente de la misericordia de Dios. Fe como confianza y seguridad en tiempos difíciles.
Tener fe en Dios y en Jesucristo no garantiza que nuestra vida será siempre fácil o libre de problemas. De hecho, a menudo enfrentaremos pruebas y dificultades precisamente por nuestra fe. Jesús mismo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4:33. La fe, entonces, no es una garantía de una vida sin problemas, sino una fuente de fortaleza y consuelo en medio de los desafíos. En Hebreos 11, a menudo llamado el capítulo de la fe, se nos presenta una lista de hombres y mujeres de fe que enfrentaron grandes dificultades, pero perseveraron porque confiaban en las promesas de Dios. La fe les permitió soportar la adversidad, sabiendo que Dios estaba con ellos y que sus vidas tenían un propósito eterno. El apóstol Pedro también nos habla de cómo la fe es probada por el fuego de las dificultades. En 1 Pedro 1, 6-7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe genuina es probada en tiempos de dificultad, y es precisamente en esos momentos cuando se fortalece y purifica. La fe y las obras. Es importante recordar que la verdadera fe siempre produce frutos. En Santiago 2:17 se nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto no significa que somos salvos por nuestras obras, sino que la fe genuina siempre se manifiesta en nuestras acciones. Si realmente creemos en Dios y en su amor, esa creencia debe reflejarse en la manera en que vivimos, en cómo tratamos a los demás, en cómo obedecemos sus mandamientos y en cómo buscamos hacer su voluntad. Las obras son el fruto visible de una fe viva. Como dijo Jesús en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Si alguien dice tener fe pero vive de manera contraria a las enseñanzas de Cristo, esa fe es vacía. Pero si nuestra fe es genuina, se manifestará en una vida de obediencia, amor y servicio a los demás. Fe, una relación viva con Dios. Finalmente, la fe en Dios y en Jesucristo no es solo un conjunto de creencias o doctrinas. Es una relación viva y personal con el Dios del universo. En Juan 15:5, Jesús nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La fe nos une a Cristo de manera íntima, y es a través de esa unión que nuestras vidas son transformadas. Vivir en fe significa vivir en comunión constante con Dios, confiando en su dirección, buscando su presencia en la oración y alimentándonos de su palabra. Es una relación de dependencia total en Él, sabiendo que sin Él no podemos hacer nada. En resumen, la fe en Dios y en Jesucristo es el primer paso indispensable para entrar al cielo. Es una confianza profunda en su amor y en su plan de salvación, una relación viva que transforma cada aspecto de nuestras vidas y nos lleva a vivir de acuerdo a su voluntad. Es una fe que se fortalece en medio de las pruebas y que produce frutos visibles en nuestras acciones. Sin fe, no podemos agradar a Dios ni alcanzar la vida eterna, pero con fe, recibimos la gracia de la salvación y la promesa de una vida eterna en su presencia. Arrepentirse de los pecados. El arrepentimiento es un acto profundamente espiritual y esencial para aquellos que desean entrar al cielo. No es simplemente sentir remordimiento por los errores cometidos o un mero reconocimiento de que hemos hecho mal. Es una transformación completa del corazón, mente y espíritu. El arrepentimiento es un proceso de cambio radical que implica apartarse del pecado y volverse hacia Dios con sinceridad y humildad. En pocas palabras, arrepentirse es reconocer que hemos vivido de una manera que no agrada a Dios y tomar la decisión de cambiar nuestro rumbo, buscando su perdón y su ayuda para vivir una vida nueva. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento proviene del griego metanoia, que literalmente significa cambio de mente. Esto nos da una idea clara de lo que implica el arrepentimiento, un cambio profundo en nuestra manera de pensar, de percibir el mundo, y sobre todo, de cómo nos relacionamos con Dios. Este cambio de mente y de corazón es tan radical que nos lleva a alejarnos del pecado, que es todo aquello que nos separa de Dios, y a acercarnos a Él.
El arrepentimiento es fundamental porque el pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también afecta nuestra alma. El pecado trae consigo una carga espiritual que nos aleja de la santidad y nos mantiene en una condición de separación de Dios. Como dijo el profeta Isaías, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, 2. El arrepentimiento, entonces, es la llave que nos permite volver a estar en comunión con Dios, restaurando esa relación rota por el pecado. El arrepentimiento y la convicción del Espíritu Santo. El arrepentimiento no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús nos dijo en Juan 16, 8 que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta convicción es un regalo de Dios, porque sin ella no podríamos darnos cuenta de la gravedad de nuestros pecados ni sentir la necesidad de arrepentirnos. Cuando el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas, nos abre los ojos a las áreas en las que hemos fallado. Nos muestra cómo nuestras acciones, pensamientos y decisiones han ido en contra de la voluntad de Dios. Esta convicción no es para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento. Es como un médico que diagnostica una enfermedad no para castigar al paciente, sino para curarlo. De la misma manera, el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado para que podamos buscar la sanidad espiritual que solo Dios puede ofrecer a través del arrepentimiento. El arrepentimiento en la Escritura. La Biblia está llena de ejemplos del poder transformador del arrepentimiento. Uno de los relatos más conocidos es la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, 11-32. En esta historia, Jesús cuenta de un hijo que se aleja de su padre, malgastando su herencia en una vida de pecado. Sin embargo, cuando toca fondo, se da cuenta de su error y decide regresar a su padre, no como hijo, sino como siervo, creyendo que no merece el perdón. Pero el padre lo recibe con los brazos abiertos, celebrando su regreso y restaurándolo como hijo. Esta parábola nos muestra la profundidad del arrepentimiento verdadero. El hijo pródigo no solo se da cuenta de su error, sino que toma acción para corregirlo. Regresa a su padre en humildad y con un corazón dispuesto a ser transformado. Esta es la esencia del arrepentimiento. No es solo sentir remordimiento por nuestras acciones, sino tomar medidas concretas para cambiar y restaurar nuestra relación con Dios. También vemos el llamado al arrepentimiento en las enseñanzas de Juan el Bautista. En Mateo 3, 2, Juan predica: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es presentado aquí como la puerta de entrada al reino de Dios. Juan no solo llama a las personas a arrepentirse, sino que les advierte de las consecuencias de no hacerlo. En Mateo 3:10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El arrepentimiento no es opcional, es necesario para evitar el juicio y entrar en el reino de los cielos. El arrepentimiento como cambio de vida. El arrepentimiento genuino siempre resulta en un cambio de vida. No se trata solo de confesar nuestros pecados y luego continuar viviendo de la misma manera. En Mateo 3, 8, Juan el Bautista llama a las personas a producir frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa que el arrepentimiento debe reflejarse en nuestras acciones. Si decimos que nos hemos arrepentido, pero seguimos viviendo en pecado, entonces nuestro arrepentimiento no es auténtico. El apóstol Pablo también enfatiza este aspecto del arrepentimiento en su ministerio. En 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta tristeza según Dios es el dolor genuino por haber pecado contra Él, que nos lleva a un cambio real en nuestra vida. No es simplemente sentirse mal por haber sido descubierto en el pecado o por las consecuencias de nuestras acciones, sino sentir un pesar profundo por haber ofendido a un Dios santo y amoroso. Un ejemplo claro de este tipo de arrepentimiento lo encontramos en la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos. En Lucas 19, 1-10, Zaqueo se encuentra con Jesús y experimenta una transformación radical. Como muestra de su arrepentimiento, decide devolver el dinero que había robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres.
Su arrepentimiento no fue solo de palabras, sino que se tradujo en un cambio tangible en su vida y en la manera en que trataba a los demás. La necesidad de confesar los pecados. Un aspecto importante del arrepentimiento es la confesión de los pecados. En 1 Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es un paso esencial en el proceso de arrepentimiento, porque nos permite reconocer ante Dios las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Confesar nuestros pecados no significa simplemente enumerar nuestras faltas, sino ser honestos con Dios sobre nuestras luchas y pedirle su ayuda para cambiar. A través de la confesión, no solo recibimos el perdón de Dios, sino que también experimentamos su poder sanador en nuestras vidas. Como dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Arrepentimiento y perdón. El arrepentimiento genuino siempre resulta en el perdón de Dios. No importa cuán grande sea nuestro pecado, Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos de corazón. En Isaías 1:18, Dios nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecado tan grande que el poder del perdón de Dios no pueda cubrir. El perdón de Dios no es solo una limpieza superficial. Es una renovación completa de nuestro ser. En el Salmo 51, el rey David clama a Dios después de haber cometido un grave pecado, diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Este es el poder del arrepentimiento. No solo recibimos el perdón, sino que también somos transformados desde el interior, renovados y restaurados en nuestra relación con Dios. Arrepentimiento continuo. El arrepentimiento no es un evento único en la vida de un cristiano. Es un proceso continuo. A medida que caminamos con Dios, el Espíritu Santo sigue revelándonos áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Como seres humanos, somos propensos a fallar, pero lo importante es que mantengamos un corazón humilde y dispuesto a arrepentirse cada vez que caemos. En 1 Juan 1:8-9, se nos recuerda: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos muestra la importancia de vivir en una actitud continua de arrepentimiento y humildad ante Dios. En resumen, el arrepentimiento es un aspecto esencial de nuestra vida espiritual y una condición necesaria para entrar al cielo. No se trata solo de sentir remordimiento por el pecado, sino de experimentar una transformación completa que nos lleva a alejarnos del mal y volvernos a Dios. A través del arrepentimiento, recibimos el perdón y la gracia de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas es el mandamiento más grande que nos dejó Jesucristo. Este mandato, aunque sencillo en palabras, contiene una profundidad espiritual que abarca toda nuestra vida y existencia. Amar a Dios por sobre todas las cosas no es simplemente un acto emocional. Es una elección diaria de priorizar a Dios en todo lo que hacemos, pensamos y somos. Es un amor que se manifiesta en nuestra adoración, en nuestra obediencia y en cómo reflejamos el carácter de Dios en nuestras relaciones con los demás. ¿Qué significa amar a Dios? Amar a Dios implica reconocer su soberanía, su bondad y su amor por nosotros. Dios es el creador de todo lo que existe, y todo lo que somos le pertenece. Por lo tanto, nuestro amor hacia Él debe ser total, completo y exclusivo. No se trata de un amor dividido entre Dios y otras cosas que valoramos en este mundo, sino de un amor que lo coloca a Él en el centro de todo. Cuando Jesús fue interrogado acerca de cuál era el mandamiento más importante, respondió en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Aquí, Jesús nos da una imagen clara de lo que significa amar a Dios. No es un amor superficial, ni parcial. Es un amor total que abarca cada aspecto de nuestro ser.
Este mandamiento resume la esencia de la relación que debemos tener con Dios. Amar a Dios con todo el corazón. El corazón en la Biblia representa el centro de nuestras emociones, deseos y voluntad. Amar a Dios con todo nuestro corazón significa que Él debe ser el centro de nuestros afectos. Nuestros deseos más profundos deben alinearse con su voluntad, y nuestros afectos deben estar dirigidos hacia Él por encima de cualquier otra cosa. En otras palabras, amar a Dios con todo el corazón implica que Él es nuestro mayor tesoro y nuestra mayor satisfacción. El salmista expresa esta verdad de manera poderosa en el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Este versículo refleja el tipo de amor que debemos tener hacia Dios. Un amor tan profundo y completo que nada en la tierra puede compararse con Él. Este amor por Dios también debe reflejarse en nuestras decisiones y en la dirección de nuestra vida. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestras elecciones reflejan ese amor. No nos dejamos llevar por los deseos de la carne o las atracciones temporales de este mundo, sino que buscamos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Como Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nuestro corazón está verdaderamente en Dios, nuestras acciones, pensamientos y decisiones lo demostrarán. Amar a Dios con toda el alma. El alma es la parte inmortal de nuestro ser, la esencia de quienes somos. Amar a Dios con toda nuestra alma significa que nuestro ser más profundo está rendido ante Él. Esto implica una devoción espiritual que va más allá de lo externo. Amar a Dios con toda el alma significa que nuestra relación con Él no es superficial o ritualista, sino que es una entrega completa y auténtica. Jesús nos advierte sobre el peligro de honrar a Dios solo con los labios, mientras el corazón está lejos de Él. En Mateo 15, 8-9, citando al profeta Isaías, dice, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Amar a Dios con toda el alma es más que cumplir con ritos religiosos o tradiciones. Es una entrega interna, donde todo nuestro ser está alineado con Dios y su propósito. Además, amar a Dios con toda el alma nos lleva a una adoración verdadera. La adoración no es solo algo que hacemos en una iglesia o en un momento específico, es un estilo de vida. En Juan 4:24, Jesús nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto significa que nuestra adoración debe ser genuina, nacida de un corazón que verdaderamente ama a Dios y que busca honrarlo en todo momento. Amar a Dios con toda la mente. Nuestra mente es el lugar donde se originan nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras decisiones. Amar a Dios con toda nuestra mente significa que nuestra manera de pensar está sujeta a su verdad. En un mundo lleno de filosofías y corrientes de pensamiento que contradicen la palabra de Dios, amar a Dios con la mente implica que buscamos renovar nuestro entendimiento conforme a su voluntad. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12:2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Amar a Dios con la mente significa que sometemos nuestros pensamientos a la luz de su palabra, rechazando las mentiras del mundo y buscando vivir conforme a la verdad de Dios. Este amor intelectual hacia Dios también se manifiesta en nuestro deseo de conocerlo más profundamente. Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, como una revelación de su carácter, su voluntad y su plan para nuestras vidas. Amar a Dios con toda nuestra mente implica que dedicamos tiempo a estudiar su palabra, a meditar en ella y a permitir que transforme nuestra manera de pensar. El salmista expresa este amor por la palabra de Dios en el Salmo 119, 97. «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». El conocimiento de Dios no es solo un acto intelectual, sino una expresión de amor, ya que cuanto más conocemos a Dios, más lo amamos. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas significa que le damos lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos. No se trata solo de amar a Dios con nuestras palabras o pensamientos, sino con nuestras acciones y con todo el esfuerzo que podemos ofrecer. Este amor se refleja en cómo usamos nuestros recursos,
nuestro tiempo y nuestras habilidades para glorificar a Dios. El apóstol Pablo nos anima en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amar a Dios con nuestras fuerzas significa que todo lo que hacemos, desde nuestro trabajo hasta nuestras relaciones, lo hacemos como una ofrenda a Dios, buscando agradarlo en todo momento. No trabajamos ni servimos buscando la aprobación de los hombres, sino la de Dios. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas también implica perseverancia en medio de las dificultades. Vivir una vida de fe no siempre es fácil, pero cuando amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, seguimos adelante, confiando en su poder para sostenernos. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este amor implica que, a pesar de las pruebas y los desafíos, seguimos adelante en nuestra devoción y servicio a Dios, confiando en quien nos dará la fuerza necesaria. El amor a Dios se manifiesta en la obediencia. Amar a Dios no es solo un sentimiento, es una acción. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor verdadero hacia Dios se manifiesta en nuestra obediencia a su palabra. No podemos decir que amamos a Dios si vivimos desobedeciéndolo. El apóstol Juan lo expresa claramente en 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Obedecer a Dios no debe verse como una carga, sino como una expresión de amor. Cuando amamos a Dios, deseamos hacer su voluntad porque confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Como dijo el salmista en el Salmo 40:8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La obediencia, entonces, no es un acto forzado, sino una respuesta natural de un corazón que ama a Dios profundamente. El amor a Dios y el amor al prójimo. Amar a Dios no puede separarse del amor al prójimo. Jesús nos enseñó que el segundo mandamiento más importante es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Este amor hacia los demás es una extensión de nuestro amor hacia Dios. En 1 Juan 4:20 se nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nuestro amor hacia Dios debe reflejarse en la manera en que tratamos a los demás. Este amor al prójimo no se limita a nuestras palabras o buenas intenciones, debe manifestarse en acciones concretas. En 1 Juan 3:18 se nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas también significa amar a los demás de manera tangible, ayudando a los necesitados, perdonando a los que nos ofenden y sirviendo a aquellos que están a nuestro lado. Perseverar en la fe hasta el fin. El camino de la fe cristiana está marcado por desafíos, pruebas y momentos de dificultad. Sin embargo, Jesús nos llama a perseverar hasta el fin para obtener la recompensa eterna. La perseverancia no es simplemente una resistencia pasiva, sino una fe activa y constante que se mantiene firme en la confianza en Dios, a pesar de las circunstancias adversas. Perseverar en la fe significa continuar creyendo, obedeciendo y sirviendo a Dios, sin importar los obstáculos que se presenten en nuestra vida. La importancia de la perseverancia en la fe. La Biblia es clara en cuanto a la importancia de la perseverancia en la vida cristiana. Jesús mismo nos advirtió sobre la necesidad de permanecer firmes en nuestra fe. En Mateo 24:13, Él declaró, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Esta declaración resalta que la salvación no es solo un evento pasado, sino una carrera que debemos correr con perseverancia, mirando siempre hacia la meta de la vida eterna. El apóstol Pablo compara la vida cristiana con una carrera, y nos exhorta a correr con perseverancia y determinación. En 1 Corintios 9:24-25, dice, «¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible». En esta imagen,
Pablo nos anima a vivir la vida cristiana con disciplina y enfoque, sabiendo que al final recibiremos una recompensa eterna. La fe como escudo en tiempos de prueba. Perseverar en la fe implica enfrentar pruebas y dificultades con una confianza inquebrantable en Dios. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 1:6-7 que nuestras pruebas sirven para purificar y fortalecer nuestra fe, de manera similar a como el oro es refinado por el fuego. Él escribe: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas no solo son inevitables, sino necesarias para nuestra madurez espiritual. A través de ellas, aprendemos a depender más de Dios y a confiar en su soberanía, incluso cuando no entendemos el propósito detrás de nuestras circunstancias. La fe, entonces, actúa como un escudo que nos protege de las dudas, el desaliento y el temor. En Efesios 6:16, Pablo nos exhorta a tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es nuestra defensa contra los ataques del enemigo y las adversidades de la vida. El ejemplo de los héroes de la fe. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron en su fe a pesar de enormes desafíos. Hebreos 11 es conocido como el Salón de la Fe porque enumera a muchos de estos héroes, desde Abraham hasta Moisés, quienes confiaron en Dios y siguieron adelante, aun cuando no vieron inmediatamente las promesas cumplidas en sus vidas. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos héroes de la fe vivieron basados en esa certeza, confiando en Dios a pesar de no tener todas las respuestas o de enfrentar grandes obstáculos. Uno de los ejemplos más sobresalientes es Abraham, quien fue llamado a dejar su tierra y su familia para ir a un lugar que no conocía, confiando en la promesa de Dios. A pesar de que Abraham no vio el cumplimiento de todas las promesas en su vida, él siguió creyendo, sabiendo que Dios era fiel. Hebreos 11:8-10 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estos ejemplos nos inspiran a perseverar en nuestra propia vida de fe, sabiendo que, al igual que ellos, nosotros también estamos llamados a confiar en Dios y a mantenernos firmes, aunque no veamos inmediatamente el fruto de nuestras oraciones o esfuerzos. Perseverar en la obediencia a Dios. La perseverancia en la fe también se manifiesta en nuestra obediencia continua a la palabra de Dios. La vida cristiana no es una serie de actos esporádicos de obediencia, sino un compromiso constante de vivir conforme a los mandamientos de Dios. En Juan 14:15, Jesús nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La verdadera prueba de nuestro amor y fe en Dios es nuestra disposición a obedecerlo en todo momento, incluso cuando es difícil o cuando va en contra de nuestras inclinaciones naturales. El apóstol Santiago también destaca la importancia de perseverar en la obediencia, no solo siendo oidores de la palabra, sino hacedores. En Santiago 1:22-25, escribe: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se mira en un espejo su rostro natural. Porque él se mira a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La obediencia continua es una demostración tangible de nuestra fe en Dios. El rol de la oración en la perseverancia. La oración es fundamental para perseverar en la fe. A través de la oración, nos mantenemos conectados con Dios. Obtenemos fortaleza para enfrentar las pruebas y recibimos sabiduría para tomar decisiones conforme a su voluntad. Jesús mismo nos enseñó la importancia de orar constantemente, sin desmayar. En Lucas 18:1, Él dijo: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
La oración es la clave para mantenernos firmes en la fe y no sucumbir ante las dificultades de la vida. El apóstol Pablo también nos exhorta a perseverar en la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17, escribe: «Orad sin cesar». Esta instrucción no significa que debamos estar orando literalmente todo el tiempo, sino que debemos mantener una actitud de constante dependencia y comunicación con Dios. La oración nos ayuda a renovar nuestra fe, a recordar las promesas de Dios y a mantener nuestro enfoque en Él, incluso en medio de las dificultades. Además, la oración es una herramienta poderosa para vencer la tentación. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 26:41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». A través de la oración, recibimos la fortaleza espiritual para resistir las tentaciones que podrían alejarnos de Dios y desviarnos de su camino. La esperanza de la recompensa eterna. Una de las mayores motivaciones para perseverar en la fe es la esperanza de la vida eterna. La Biblia nos promete que aquellos que perseveren hasta el fin recibirán una recompensa eterna. En Apocalipsis 2:10, Jesús dice: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Esta corona no es una recompensa temporal, sino la vida eterna en la presencia de Dios. El apóstol Pablo también habla de esta esperanza cuando escribe en 2 Timoteo 4:7-8, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». La perseverancia en la fe es vista como una carrera que debemos completar, y al final de esa carrera, recibiremos la corona de justicia. Este enfoque en la recompensa eterna nos ayuda a mantener nuestra perspectiva en medio de las pruebas. Sabemos que, aunque las dificultades de esta vida sean grandes, no se comparan con la gloria que nos espera en la eternidad. Como Pablo escribe en Romanos 8:18, «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Esta esperanza nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Dios tiene un propósito eterno para nuestras vidas. Conclusión: perseverar hasta el fin. Perseverar en la fe hasta el fin es una tarea que requiere esfuerzo, disciplina y una dependencia constante en Dios. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero con la ayuda del Espíritu Santo, podemos mantenernos firmes en nuestra fe.